Bueno, bienvenidos a esta primera clase. En este video vamos a hacer un repaso acerca de algunas cuestiones que venimos trabajando en la materia. Recordemos que estamos abordando un texto de Waldo Ansaldi, un historiador cordobés que después también hace sociología histórica, su campo de estudio derivó hacia esa disciplina. Y estamos trabajando particularmente un texto que se llama Una modernización provinciana 1880-1914. Entonces ahí lo primero que vemos es que su objeto de estudio va a ser particularmente el proceso de modernización en Córdoba. Sin embargo, yo les decía que para llegar a ese momento, él lo que va a hacer es retomar algunos aspectos acerca de cómo era la ciudad colonial. Entonces, abordando particularmente estas cuestiones de geografía de la ciudad colonial, lo primero que va a hacer Ansaldi es retomar a un geógrafo urbanista francés que se llama Marcel Roncayolo, y él se pregunta, bueno, ¿cómo analizar o estudiar una ciudad? Y ahí, como ustedes fueron viendo en el desarrollo de las actividades, él va a decir varias cuestiones. En primer lugar, que hay que analizar la naturaleza histórica, ver cómo se desarrollan esas ciudades a lo largo del tiempo. Y la pregunta es fundamentalmente con qué variable, y ahí la variable que él va a tomar es la de las funciones, es decir, cuál es la función de cada una de las ciudades. Puede ser una, pueden ser varias. Y esas funciones a su vez, como ustedes también fueron viendo a lo largo del texto, se pueden observar tanto desde la estructura interna, es decir, las funciones al interior, digamos qué cosas se desarrollan, qué actividades, pero también hay que tener en cuenta qué rol cumple la ciudad en un sistema mayor, en un sistema más amplio. A partir de esto, por ejemplo, Ansaldi va a analizar el caso de Córdoba. Si analizamos la ciudad de Córdoba a partir de sus funciones, vamos a ver que encontramos una polifuncionalidad. Por ejemplo, particularmente en la ciudad colonial se suman las funciones de defensa, de una ciudad burocrática, de una ciudad sede de organismos eclesiásticos. Sin embargo, lo que va a haber, o sea, eso lo va desarrollando a lo largo de la historia, ¿no? Y se van sumando, no es que se van transformando esas funciones. Sin embargo, hay un rasgo que para Ansaldi es como una continuidad, que es ese carácter de intermediario de la ciudad de Córdoba. Un aspecto que va a permanecer es el de una ciudad intermediaria, de tránsito comercial, y ahí es cuando Ansaldi va a plantear esta idea de una ciudad bifronte. En realidad él no es tan novedoso lo que está planteando, está retomando una serie de autores, eh, por ejemplo a un sociólogo también cordobés que hablaba de Córdoba como una ciudad de frontera. Eso tiene en Ansaldi un sentido más geográfico, de pensar cómo la ciudad se encuentra en una encrucijada entre dos zonas económicas, de relieve completamente diferentes, como es el noroeste de la provincia de Córdoba, perteneciendo a un sistema serrano y que durante mucho tiempo apuntó hacia un sistema mayor que era el del Alto Perú, y por otro lado otra parte de la provincia que corresponde a un sistema netamente pampeano, ¿no? Y si ustedes observan el mapa ahí que se encuentra en el video, van a poder ver que la ciudad de Córdoba estaría en una transición entre esos dos sistemas, que son, repito, por un lado físico, pero por otro lado económico. Y ahí es interesante también notar, yo les hice esa aclaración en algún momento, que ahí viene el punto de que decía Roncayolo de analizar las ciudades en relación a un sistema más amplio. Es decir, si uno se pone a pensar en relación a la riqueza económica o el grado de poder, digamos, de algunas regiones dentro de la provincia, eso siempre va a depender del sistema territorial más amplio al cual esté integrado. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de un sistema colonial en el cual la región era importante para el tránsito con el Alto Perú, sabemos que el noroeste cordobés era una región muy importante, incluso podríamos decir de mucha riqueza y con haciendas bastante importantes.
¿Por qué? Porque en algún punto estaba dedicado a actividades que tenían que ver con esa relación con el sistema colonial. Por ejemplo, el comercio mular, el arreglo de carretas, perdón. De ahí que se haya conformado esa imagen de una Córdoba colonial que muchos lo plantean como depósito, tránsito. Ahí el autor retoma la existencia de una aduana seca en Córdoba por esta relevancia comercial que tenía. Por el contrario, cuando entremos en una fase ya en el siglo XIX de un sistema territorial organizado en torno a el sistema agroexportador, ahí es cuando el sureste de la provincia de Córdoba, todo lo que ustedes ven en el mapita ahí con el relieve verde, digamos, de la llanura, digamos, va a cobrar mucho más importancia, digamos. Entonces quiero recuperar esa idea de que las ciudades siempre van a estar inscritas en un sistema territorial más amplio. Pasemos ahora al relato de la fundación, a una parte más narrada, más histórica. Como sabemos, bueno, Córdoba fue fundada en 1573 como un pueblo de españoles. Su objetivo era pensado, digamos, como un pueblo que funcione de defensa frente a comunidades indígenas. En ese sentido podemos recuperar esa idea de una ciudad de frontera. Sin embargo, la primera fundación fue, aunque muchos no lo sepan, digamos, la margen norte del río, cerca de un paraje que los indígenas llamaban Quisquizacate. Hoy en día esa fundación original se encontraría, digamos, en una zona en el actual barrio Yapeyú, donde hoy todavía persiste una plazoleta que le llaman del fundador. Es decir, van a pasar un par de años hasta que se traslade y se haga una fundación oficial en el centro de la ciudad, o en lo que es el actual centro de la ciudad. Ahí entonces podemos ver que en algún punto la memoria de la ciudad no tiene ese espacio como un espacio relevante. Ahí en el video les voy a agregar algunos mapas en los cuales pueden ver los emplazamientos. En 1577 se va a trasladar la ciudad de la margen sur del río por motivos de una facilidad para captar el agua del río, y ahí es cuando se traza el primer plano, ese famoso dámero de 70 manzanas, 10 cuadras de largo y 7 de ancho. Lo importante de ese aspecto no es tanto cuáles son las calles en las cuales se encontraba ese dámero, pero sí ahí llegamos a ese aspecto que sí es muy importante, que es el de una ciudad apresada por su topografía, ¿no? Una de las características de la ciudad colonial es esta incapacidad que planteó alguna vez un geógrafo cordobés que se llamaba Tarzaga. Decía, la ciudad estuvo apresada por su topografía durante 3 siglos más o menos, y después decididamente buscó contrariar eso. ¿Qué significa? Que había una serie de límites naturales que durante mucho tiempo limitaron, imposibilitaron que la ciudad creciera. ¿Cuáles eran esos? Los han visto ustedes ya. Por el norte de la ciudad, de ese casco fundacional, el río Suquía, las barrancas del norte. Por el oeste, el arroyo de la Cañada. Al sur, otras barrancas que le llamaban los Altos del Sur. Y ahí ya hemos charlado en clase bastante acerca de por qué los primeros barrios que van a ser la primer periferia, digamos, de la ciudad original, muchas veces están más altos. El más conocido es Alta Córdoba. Pero con respecto a esto que les preguntaba también en las actividades acerca del dámero, es importante porque tiene que ver con un concepto que es el de estructura de la ciudad. La estructura de la ciudad, ya lo vamos a ir viendo en otras clases, determina las modalidades de uso, de apropiación y de circulación de las personas. Y si analizamos, digamos, no es lo mismo tener una ciudad cuadricular en forma de dámero, como estamos viendo para el caso colonial, que una ciudad como es ahora, eso lo vamos a desarrollar más adelante, de tipo radiocéntrica, con circunvalaciones, diagonales.
El modelo de Damero, ya esto probablemente lo hayan visto en historia en algún momento, típico de las ciudades coloniales, muchos plantean que tiene que ver con un criterio de racionalidad, de que es una forma ordenada que permite ubicar en el centro las instituciones más relevantes de la ciudad colonial y de ahí ir repartiendo las parcelas, las famosas mercedes de tierras a los colonizadores. Esto de alguna manera va a determinar una estructura que va a jerarquizar el centro y desjerarquizar la periferia, es decir, una mayor relevancia de lo que está más cerca de la plaza mayor. Hay otras lecturas, por ejemplo, una más de tipo Foucaultiano relacionada al poder y cómo se expresa en la geografía, dicen que implicaría un control, un tipo de control específico a partir de la visibilidad, a diferencia de otras formas de control que vamos a ir viendo más típico de una ciudad moderna que tiene que ver con las instituciones. Pero también hay una tercera lectura acerca de eso, que es una lectura más simbólica o cultural. Y lo que plantea es que el modelo de cuadrícula tiene raíces católicas. Y eso tiene que ver con la necesidad de instituir una cosmovisión de orden, frente a lo que los católicos consideraban una serie de desorden. Por ejemplo, obviamente, las comunidades indígenas, digamos, estaban asociadas a ese desorden frente, muchas veces en la colonización lo que se planteaba era esa idea de imponer un nuevo orden y particularmente proyectar en la tierra ese orden que es divino, ¿no? Entonces la ciudad colonial, la forma, la geografía, digamos, de esta ciudad está muy marcada por ese carácter católico original, digamos, del proyecto de colonización. Hablamos entonces hasta el momento de ese componente físico, digamos, o topográfico, de esa metáfora de Ansaldi, de un claustro encerrado entre barrancas. Pero también habría que pensar la dimensión social, ¿no? Además de una ciudad apresada por su topografía, también durante mucho tiempo, hasta bien entrado el siglo XIX, se consideró que uno de los rasgos particulares de la ciudad de Córdoba tenía que ver con un cierto grado de inmovilidad social. Entonces, cuando Ansaldi juega con esa metáfora de un claustro encerrado entre barrancas que retoma de Sarmiento, digamos, está hablando no solamente de ese aspecto geográfico, topográfico, sino también del peso arraigado de la Iglesia Católica, que, como vimos en el texto, se oponía a varios de los impulsos modernizadores, como el caso de la construcción del dique San Roque, el papel de las familias tradicionales y lo que a él le interesa también para después desarrollar la segunda parte acerca del proceso de modernización de la ciudad, la dificultad para crear una burguesía nativa fuerte, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces lo que vemos, para ir sintetizando esta cuestión de la ciudad colonial, es que encontramos una ciudad con pocos cambios, durante 3 siglos. Por eso hablamos de una continuidad de la ciudad colonial republicana. La excepción a esos cambios serían particularmente las reformas que llevó adelante el gobernador intendente de Córdoba del Tucumán, que era Sobremonte, ¿no? Un personaje conocido después porque era virrey durante las invasiones inglesas, pero para fines del siglo XVIII él era gobernador intendente y produjo una de las pocas reformas, digamos, urbanas en la ciudad. Ahí el texto les menciona varios: reglamento de policía, cuarteles que descentralizan la ciudad, una escuela pública gratuita, reglamentación en torno a la salubridad, abastecimiento de carnes, obras en el cabildo, defensa sobre el río, sistema de agua corriente, luminaria. Sin embargo, a nosotros nos interesa uno específicamente que nos parece muy relevante, que tiene que ver con la construcción del primer puente sobre lo que entonces era el arroyo de la Cañada, un puente que hoy en día lo podemos conocer como el puente de la calle 27 de Abril. En ese entonces esa calle se llamaba Pasaje de la Alameda. ¿Por qué, además de este puente, digamos, del otro lado de ese puente, se puede encontrar hoy en día incluso el famoso Paseo de Sobremonte? ¿Por qué nos interesa en particular esta reforma? Además de ese paseo de Sobremonte, de representar un espacio de socialización, distracción de las élites,
nos interesa que fue en algún punto el mojón para el inicio de la expansión de la ciudad hacia una zona que era la zona oeste, particularmente las quintas de Santa Ana, que estaban en ese momento en el oeste de la ciudad, y las zonas, una zona agrícola, podríamos decir, cercana a lo que en ese momento también fue el pueblo, reducción de la toma, donde habitaba la comunidad comechingona de la provincia de Córdoba. Entonces, en algún punto esta reforma lo que inicia es un primer avance, digamos, de la ciudad hacia el oeste, inaugura un periodo de crecimiento y va a ser el primer sector rural vinculado a la ciudad, ¿no? Entonces habría ahí una conexión entre una ciudad burocrática y su entorno productivo. Esa tendencia de crecimiento va a durar durante mucho tiempo. Ustedes quizás me puedan plantear de que hoy en día la tendencia de crecimiento más grande no sería esa, sería más hacia la zona del noroeste de la ciudad de Córdoba. Pero eso tiene que ver ya con otras dinámicas que tienen que ver con la metropolización de la ciudad, con cómo se va conectando la mancha urbana cordobesa con otras pequeñas localidades aledañas, digamos, a la ciudad de Córdoba. Pero bueno, en síntesis nos interesa rescatar de esas reformas de Sobremonte que inician una tendencia de crecimiento que rompe un poco con esa idea de una ciudad exclusivamente burocrática y une funcionalmente los espacios rurales, los primeros espacios rurales que había productivos, con esa ciudad burocrática. Bueno, en la próxima clase vamos a ver, siguiendo con el texto de Ansaldi, cómo se da ese proceso de modernización de la ciudad. Y esa expansión de la ciudad tiene que ver con el surgimiento de los primeros barrios pueblo, que eso también va a estar en el texto de Ansaldi y lo vamos a ir desarrollando en las próximas semanas.